Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosa María Martínez García y hoy tengo el privilegio de entrevistar a la doctora Rosalba Medina Rivera, directora del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, quien está celebrando junto con su gran equipo el 25 aniversario del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Y bueno, doctora, me da mucho gusto estar aquí y quisiera platicarte, que me platicaras acerca de, previo a tu llegada a la dirección, tuviste dos cargos en dos direcciones diferentes. Una fue la Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica y la segunda, la Dirección de Análisis y Prospectiva. En la primera dirección, quisiera que nos platicaras cuáles fueron tus primeras acciones que se impulsaron en materia de capacitación. Gracias, maestra Rosa María, por acompañarnos en esta celebración del 25 aniversario. Efectivamente, yo cuando llegué al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, tuve a mi cargo la Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica. En ese entonces, esa área estaba muy enfocada a toda la parte de capacitar en materia de financiamiento. Recordemos que en el 2001 el gobierno del estado de San Luis Potosí firmó con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el contrato del fideicomiso del Fondo Mixto. En ese sentido, para la comunidad científica y empresarial del estado, este fideicomiso pues permitió apoyar los grandes proyectos estratégicos y se requería en ese momento de capacitar tanto a investigadores como a empresas e incluso a divulgadores, porque debo decir que el Fondo Mixto tenía entre sus modalidades de apoyo no solo la investigación, la innovación o el desarrollo tecnológico, sino también la parte de divulgación. Entonces todo lo que se hizo en materia de capacitación se orientó hacia a desarrollar esas habilidades y capacidades tanto del sector académico como del sector empresarial y de los divulgadores. Esos fueron los temas en los que se centró en aquellos momentos la capacitación y la propia asistencia técnica. Algo que aprendimos es que requería San Luis Potosí habilidades para presentar proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, y nos enfocamos sobre todo a desarrollar esas habilidades en la comunidad. Ese fue a grandes rasgos lo que se hizo en capacitación. Y en lo que tiene que ver con análisis y prospectiva, pues también fue algo muy interesante porque fue una etapa en la que hubo una reingeniería de procesos a la política nacional en lo que corresponde a los fideicomisos, y algo que se trabajó desde esa área, tanto a nivel local como a nivel nacional, fue el desarrollo de esa política para el tema de los fideicomisos y en particular el de los fondos mixtos. Se pasó de concebir estos fideicomisos como un programa para apoyar proyectos pequeños a grandes proyectos estratégicos. Creo que eso fue lo más trascendental. Y además es un área en la que la parte de análisis y prospectiva pues le corresponde toda esa relación con el gobierno local, con el gobierno federal, en lo que tiene que ver con el tema de política pública. Entonces desde esa área se tiene una visión y una perspectiva de todo lo que sucede en el sector de ciencia y tecnología, no solo a nivel local sino a nivel nacional e internacional. Todo el tema tan apasionante de los indicadores, el tema de los informes de gobierno, que también permite conocer a las universidades, a los centros de investigación, cuáles son sus capacidades científicas y tecnológicas, qué innovan las empresas, qué se divulga, por ejemplo, cuántos son los grupos de investigación. Eso permite la Dirección de Análisis y Prospectiva. Entonces, para mí fue pasar de identificar en capacitación esas necesidades de la comunidad a generar política pública ya desde la parte de análisis y prospectiva, tener esa gran visión del sector, y yo creo que es parte de lo que dentro de este Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología ha sido de lo más rico que uno puede pasar por este organismo público. Yo, bueno, tengo la fortuna de conocer tu trayectoria en esas dos direcciones y bueno, pues después llegar a la dirección. Pero no solamente estuviste como directora, sino también participaste como la secretaria administrativa del Fondo Mixto CONACYT, Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Y ahí sí quisiera nos platicaras cuáles fueron los principales proyectos que se impulsaron a través de ese fideicomiso.
Sí, como les comentaba yo al inicio, el fideicomiso del Fondo Mixto se formalizó entre el gobierno del estado y la federación en 2001, y cuando yo llego al COPOSIT, pues es realmente el inicio de este fondo. ¿Qué se trabajó y qué fue lo que trascendió de ese fideicomiso? Cuando inicia aquí en San Luis Potosí ese fideicomiso, se apoyaban proyectos de todas las áreas del conocimiento que tenían que ver con investigación, innovación, desarrollo tecnológico, infraestructura y divulgación. Esas eran las modalidades de apoyo del fideicomiso. Y a partir del 2012, que se da una reingeniería de los fondos mixtos y que se cambia esa perspectiva de apoyo de los proyectos, se trascendió a proyectos más estratégicos de mayor impacto para las entidades federativas. Y aquí en San Luis tenemos varios ejemplos. Yo creo que de los proyectos más grandes y que son más tangibles, porque también los proyectos de investigación a veces son intangibles porque es el mero o el conocimiento puro, es más visible los proyectos que vemos con infraestructura o con cierto equipamiento. Y aquí en San Luis se hicieron proyectos como el Centro de Entrenamiento y Capacitación de la BMW para todo el sector automotriz, de los proyectos más grandes y con mayor inversión privada respecto a la pública, que se apoyaron a través del Fondo Mixto. Hay también un proyecto que quizá lo han escuchado reiterativamente, que se desarrolló para la Huasteca Potosina, que es una planta transformadora de bagre y tilapia, que es un proyecto estratégico en el sentido de que va a permitir brindar toda esta infraestructura a toda la región huasteca y a todos los productores de bagre y tilapia. Entonces son de los proyectos que más recuerdos tengo y de los proyectos pues que me correspondió ver desde que no había nada, desde la concepción misma del proyecto hasta la culminación del proyecto. Hay también otros proyectos dentro de las instituciones educativas y de los centros de investigación que también dejaron huella a través del Fondo Mixto. Uno de los proyectos, y creo que tú lo recuerdas muy bien, maestra, es el de un proyecto estratégico que se gestó en 2008 y que culminó hasta 2015, 2016, que fue la instalación de infraestructura científica y tecnológica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el Colegio de San Luis, en el IPICIT y en el propio Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, que ahí se tuvo esa visión del doctor Adrián Moreno Mata para formular vinculadamente ese proyecto con otras instituciones, y gracias a esa visión ya después en la administración del doctor Enrique Villegas Valladares se logró construir en lo que compete al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología el Centro de Innovación Regional para la Información Científica y Tecnológica, el CRICITI, y que pues hoy estamos aquí. Entonces es de esos proyectos que nos tocaron ver también desde la concepción de la idea hasta su implementación, evaluación y seguimiento. Creo que hoy en día el CRICITI también se posiciona en la comunidad científica como un espacio de la comunidad, para la comunidad. A ti te tocó ver, por ejemplo, toda la parte de divulgación como componente de ese gran proyecto. Y de los últimos proyectos, hay muchos, realmente creo que tenemos una comunidad muy interesante en todas las ramas del conocimiento, pero hay otro proyecto también muy bonito que es el Laboratorio de Histocompatibilidad, que es un laboratorio que trabajamos con la Universidad Autónoma y la Secretaría de Salud. Y es un proyecto que ahorita está brindando asistencia y servicios en el marco del COVID. Entonces, son de esos grandes proyectos que dejan huella, que se identifican tangiblemente en San Luis Potosí, pero son muchos. Estoy hablando de más de 80 proyectos aquí en el estado, a lo largo de todos estos años del Fondo Mixto. Ok, muchas gracias. Y hablando y continuando con esta serie de proyectos, ahora quisiera que nos platicaras un poquito acerca de los proyectos llamados PEI, que es el Programa de Estímulos a la Innovación. ¿Cómo se benefició a los sectores académico y empresarial? Fíjate que este programa yo creo que ha sido de los programas en los que la política científica pues tomó como elemento un estímulo para incentivar la innovación en México. El PEI vino a
continuar con aquellos programas que fomentaban la innovación, que fueron los estímulos fiscales. Los estímulos fiscales estuvieron hasta 2008 y era un programa que incentivaba a las empresas a innovar. Tradicionalmente veían a las empresas como las entidades que realmente innovaban. Y en 2009, y ahí hay una gran discusión de por qué México le apostó al tema de la innovación, y es que si la ley de ciencia y tecnología establece que se le invierte el 1% del Producto Interno Bruto, hay varios estudios y siempre México salía al final de los países de la OCDE. Y en 2009 se adopta este programa de estímulos a la innovación que todos conocimos como PEI, y es un proyecto que detona una cuestión bien importante que se debe mantener y que creo que debemos adoptar esa cultura de la vinculación, y permitió articular las necesidades de las empresas con las capacidades que ofrece el sector académico. Es decir, la empresa identifica una necesidad que requiere conocimientos técnicos o científicos y acude a las universidades y los centros de investigación para resolverlo. Ese programa fue muy interesante porque obligó prácticamente a vincularse a las empresas con las universidades y los centros de investigación. San Luis Potosí no fue la excepción. De hecho, es uno de los programas que detonaron aquí una vinculación muy interesante. Para que se den una idea de todos los proyectos que se apoyaron del 2009 al 2018, prácticamente el 97% estuvo vinculado. La empresa podría decidir si se vinculaba o no, pero en San Luis Potosí se le dio un énfasis a la vinculación y sobre todo a proyectos de las pequeñas, medianas y medianas empresas. Entonces detonaron proyectos con las universidades muy interesantes, que incluso recuerdo haber entrevistado a varios empresarios hace algunos 3-4 años, y ellos me indicaban que esa parte de la innovación ahora se veía reflejada en las ventas. Había una empresa, por ejemplo, que me indicaba que del total de las ventas que tiene la empresa, que es mediana, el 17% de esas ventas era gracias a la innovación que se generó de un proyecto PEI en vinculación con las universidades y los centros de investigación. ¿Cómo benefició esto a las empresas? Pues aprovechar capacidades científicas y tecnológicas que hay en México, que hay en el Estado. ¿Cómo benefició esto a la comunidad académica? Pues aprovechar todo ese conocimiento en la solución de problemas, formar gente capacitada en temas que requiere la industria, y que hoy en día pues dependemos de un tema tan importante que es la competitividad. La competitividad está ligada a la innovación, y la innovación se genera en las empresas y en las universidades y centros de investigación. Entonces el PEI permitió hacer esa simbiosis de necesidades, de oferta y de demanda, y detonó pues en cuestiones muy estratégicas para el Estado. Okay, muchísimas gracias. Fíjate, también, doctora, recuerdo que ya ahorita ya mencionaste de los proyectos que se han logrado en diferentes sectores, pero quisiera que nos platicaras un poquito más acerca de dónde estamos, del Tri-City. ¿Cómo se desarrolló este proyecto? En 2008, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología emitió una convocatoria que denominó Proyectos Estratégicos, y era un proyecto estratégico por entidad federativa. Como San Luis Potosí solo podía presentar un proyecto, la visión valiosa del director del COPOSIT en aquel entonces fue: presentemos un proyecto entre varias instituciones, y sigue siendo un proyecto. Entonces se reunió a representantes de la universidad, del IPICIT, del Colegio de San Luis y al COPOSIT, y se planteó un proyecto de infraestructura, dándole el carácter de estratégico. En el caso de la universidad se propuso la creación de un bioterio. En el caso del IPICIT y del Colegio de San Luis se propuso la creación de infraestructura para formar a los futuros maestros y doctores que ofrecen a través de sus programas de posgrados de calidad del CONACYT. Y en el caso del COPOSIT se tuvo la visión de crear un centro regional de información para la innovación, que es el CRICITI, en el que hoy estamos.
Así nació la propuesta del CRICITI, se reunieron, se armó el proyecto, el líder y el responsable de toda la presentación del proyecto fue el Colegio de San Luis. Ese es un proyecto, yo creo que de los más bonitos que vemos hoy en la realidad, y fue un proyecto muy articulado, muy vinculado a las necesidades del Estado. Entonces se formula el proyecto, se presenta a CONACYT, se otorga el financiamiento para un proyecto, pero que en realidad derivaba en 4 instituciones, y además tenía la característica de que eran proyectos estratégicos de infraestructura, para creación de infraestructura científica y tecnológica. Gracias a ello, pues se hace el CRICITI en San Luis Potosí, y después también se sometió otro proyecto. Aprendimos muchísimo a formular proyectos. Tú también te tocó formular proyectos desde el área de divulgación, y con la formulación de otro proyecto pudimos equipar y ponerlo en funcionamiento. Entonces, esto realmente es una infraestructura gracias a la inversión que se ha hecho en cuestiones científicas y tecnológicas para el Estado, y pues que aquí lo vemos. Su casa de todo el sector de ciencia y tecnología. De todo el sector, porque tiene un espacio para desarrollar esa vinculación academia-empresa, para generar contenidos de divulgación. Tenemos la cabina, que ha sido pues también un aspecto muy interesante. Creo que algo del sector de ciencia y tecnología que se ha explotado en los últimos años por el COPOCID es esa difusión de lo que se hace en San Luis Potosí, que la sociedad potosina conozca quiénes son nuestros investigadores, nuestros empresarios, qué hacen y cómo lo que hacen pues detona ese impacto en la sociedad. Entonces creo que ahí se conjugan distintas variables que se deben traducir en algo tangible para la sociedad, que a veces pensamos que la ciencia solo la entienden los científicos, y no, lo que se hace desde el sector de ciencia y tecnología se tiene que traducir hacia un lenguaje sencillo de la sociedad, y eso nos permite la difusión y la divulgación de la ciencia. Ok, y ya que estás platicando justamente de eso, de la importancia de la divulgación y la difusión, platícame qué se está haciendo, qué se ha logrado en esa materia, en materia de divulgación. En materia de divulgación, y es una de las funciones sustantivas del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, creo que se ha avanzado mucho, yo me atrevería a decirlo. Está contemplado en la Ley de Ciencia y Tecnología, que en algún momento que la analizábamos veíamos que la parte de vinculación realmente, cuando se hizo la ley, se orientaba más al tema de divulgación, más que al tema de innovación academia-empresa. Y en ese sentido, desde el 2007, recuerdo, empezamos a generar redes de colaboración. Y ya para 2010-2012 se generó desde el área de divulgación, y bueno, aquí tenemos a la creadora de la red de divulgación del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Es una red que hoy en día alberga pues a más de 60 instituciones, a más de 180 personas, y que gracias a todo el trabajo que han detonado, porque son universidades, centros de investigación, grupos de divulgación, investigadores que se dedican a la divulgación, pues gracias a toda esa colaboración en red, el COPOCID ha podido atender a los 58 municipios del estado de San Luis Potosí en cuestiones científicas y tecnológicas a través de distintos eventos, de distintos programas como la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, ahora Semana Estatal de Ciencia y Tecnología, el Día del Niño, y todos lo que son talleres, conferencias en materia de divulgación científica y tecnológica. Todo esto que se ha desarrollado en materia de divulgación, pues también nos ha permitido identificar la necesidad de generar una política pública para poder trabajar de una manera armónica entre tantas instituciones, y precisamente ayer el Consejo Directivo del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología aprobó ya la publicación del reglamento de la famosa REDICITI, que es la Red de Divulgación Científica, Tecnológica y de Innovación del Estado de San Luis Potosí. Pero en todo este ecosistema del sector de ciencia y tecnología, pues el COPOCID ha evolucionado.
tenemos distintos programas, eventos y espacios para la divulgación, que insisto, pues esto ha sido gracias a todo ese trabajo. Tenemos un teatro, tenemos un jardín del desierto, tenemos por ahí un robot que también te tocó en la época en que tú estuviste al cargo de esa subdirección. Tenemos otros elementos que hacen posible esta divulgación y que hoy en día pues están a cargo del doctor Edgar Jiménez. Entonces creo que se ha hecho un trabajo extraordinario en ese sentido, pero también requiere orden cuando participan tantas personas, tantos actores, y esto nos ha dado la oportunidad desde el COPOSIT de generar esa política pública. Pues qué padre, muy interesante y muy buena noticia para mí de manera personal. Y bueno, ya platicamos de proyectos, ya platicaste de redes, soy muy feliz por lo que dijiste de divulgación, pero ahora quisiera que nos platicaras un poquito, doctora, del decreto del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de San Luis Potosí. ¿Cuáles fueron los retos y los resultados que se han obtenido en el impulso del CICITI? El CICITI es una estructura contemplada en la Ley de Ciencia y Tecnología, y yo reitero que quien hizo la Ley de Ciencia y Tecnología en el 2003, que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, hizo un trabajo hicieron, porque sé que fueron varios actores académicos que hubo detrás en una gran discusión para la Ley de Ciencia y Tecnología, y es una ley que, aunque data del 2003, está extraordinariamente planteada, porque desde esa ley está contemplado el tema de la divulgación de los consejos regionales, pero también de una estructura bien importante que es el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado. Y es precisamente esa visión que tuvieron, esa perspectiva que tuvieron los actores que la formularon, de concebir a San Luis Potosí como un ecosistema, un sistema articulado entre universidades, centros de investigación y empresas. No se había podido echar a andar este sistema como tal, porque es generar otra vez política pública, pero se había estado trabajando un modelo desde el 2008, 2009, tuvimos ahí algunas reuniones, recuerdo esas reuniones entre universidades y centros de investigación lideradas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en un primer momento, pero también había una gran discusión. Crear una estructura similar a lo que es el COPOSIT, con esa estructura que tiene a través de su consejo directivo, era como duplicar dos instancias. Sin embargo, la ley sí prevé que este sistema pues no va a tener estructura, va a depender y va a ser operado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, y había que desarrollar el modelo. Entonces estuvieron desarrollando modelos, revisando modelos, analizando modelos, y uno de los que les fue atractivo a San Luis Potosí fue el modelo que utilizan en Yucatán a través del CIDETEI, que es el sistema que ellos tienen. Entonces trabajó una primer propuesta que quedó guardada por un momento en cuanto a las administraciones estatales, y que en esta administración se rescata a finales de julio de 2017 por instrucción del titular del Ejecutivo, para que se vuelva a analizar de qué manera desde el COPOSIT se puede articular a la academia, a las empresas, al gobierno y a la sociedad. Y entonces se trabaja nuevamente en ese modelo que finalmente termina en lo que hoy conocemos como CICITI. Se establece por decreto el objeto del sistema, porque insisto, está contemplado en la Ley de Ciencia y Tecnología, y de esa manera pues hoy tenemos un sistema en el que confluyen tomadores de decisiones de la academia, de la empresa y del gobierno, que son ellos quienes determinaron cuáles son las áreas estratégicas a partir de su expertise a las que le debe apostar San Luis Potosí en los próximos años, y con el apoyo de todos ellos se crearon 12 grupos en 12 áreas estratégicas, y lo interesante es que esos grupos están conformados por investigadores, por empresarios y por personas representantes del sector gubernamental. Así que si hoy me preguntan cuáles son esas áreas, son 12 áreas que están bien identificadas por el sistema, y que tenemos detrás de cada área un grupo de expertos y una cartera de proyectos lista para detonar
y resolver problemas en San Luis Potosí. Esa es la fortaleza del sistema. Creo que es una gobernanza cooperativa, colaborativa, pero lo han hecho posible la suma de voluntades de todos los titulares. Es así como funciona. Ok, y continuando con los proyectos, otro gran proyecto fue el impulso del fideicomisos de las multas electorales. ¿Cuáles han sido los principales logros de los proyectos de investigación apoyados a través de ese fideicomiso? Sí, bueno, pues a la par de todo lo que les he compartido, se autorizó por el Instituto Nacional Electoral que todo lo que tuviera que ver con las multas, con las sanciones impuestas a los partidos políticos, se fuera al sector de ciencia y tecnología. A nivel nacional al CONACYT, en el ámbito local al organismo responsable de la política científica y tecnológica. Y San Luis Potosí no fue la excepción. Aquí se hizo la adecuación a la Ley Estatal Electoral del Estado de San Luis Potosí y permitió crear dos fideicomisos. En una primera instancia, un fideicomiso que administra el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y que permite al COPOCIT como fideicomisario ser la instancia que presenta los proyectos que proponen las universidades, los centros de investigación y las empresas. Y también debido a otra adecuación que hubo en la misma ley, donde ya se establece que esos recursos ahora van directamente al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, se creó otro fideicomiso que administramos aquí en el Consejo Potosino y que permite pues financiar proyectos en distintas modalidades. ¿Qué rescataría yo de estos dos fideicomisos tan importantes para el sector de ciencia y tecnología, sobre todo ahora que la política federal pues están en proceso de extinción todos los fideicomisos como los fondos mixtos o los fondos sectoriales? Pues representó la única fuente de financiamiento que tenemos para el sector de ciencia y tecnología, pero ha sido muy interesante porque la comunidad aprendió a que los proyectos que se presentan deben ser en áreas estratégicas para el Estado, pero también deben resolver problemas para el Estado. No se excluye a la ciencia pura que ya también conocemos y que es tan importante, pero en estos momentos hay prioridades. Y gracias a esos fideicomisos se atravesó el tema del COVID y se determinó, por ejemplo, en 2019, 2020, que se emitiera una convocatoria exclusiva para atender problemas del COVID en San Luis Potosí. Yo creo que es de las cosas más relevantes que se han hecho a través de ese fideicomiso y que hoy en día incluso ya están aplicándose en el sector salud los resultados obtenidos de esos proyectos. Gracias a esos proyectos hoy, con un desarrollo que también hizo, por ejemplo, la Universidad Autónoma a través de la Facultad de Ingeniería, se cuenta con una aplicación para que los pacientes, los familiares de los pacientes con COVID conozcan cómo va la evolución del paciente en los hospitales, que eso es algo pues muy innovador y que está disponible para una sociedad que demanda saber cómo están sus familiares. También se desarrolló un recubrimiento viricida para la ropa hospitalaria y esos son algunos de los 8 proyectos que se aprobaron. Hay otros proyectos también muy interesantes apoyados por las multas electorales, como el desarrollo de una plataforma para el juicio en línea con el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y tratamos de orientar, insisto, esos recursos a proyectos tangibles, que en estos momentos en que el recurso es escaso y las necesidades son muchas, se puedan enfocar a resolver esas necesidades específicas del Estado. Que además eran inmediatas, ¿verdad? Así es. Se requería una respuesta inmediata y aquí yo debo reconocer y también agradecer la disposición del secretario de Salud de tener esa visión y apoyarse en la comunidad científica para revisar proyecto por proyecto y una vez que han concluido estos proyectos, implementar los resultados en el sector salud de San Luis Potosí. Lo mismo pasa con las otras áreas del conocimiento. Hay una cercanía ya muy directa, muy estrecha entre la comunidad científica y las empresas, pero también con los secretarios de Estado desde los distintos ámbitos.
desarrollo económico, medio ambiente, desarrollo agropecuario, donde ya voltean a ver a la comunidad científica y preguntan cómo nos pueden ayudar. Creo que eso es de lo más trascendental que ha pasado en estos años desde el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Ok, y hemos estado platicando en esta mañana y reconoces el trabajo tan importante tanto del sector académico como del sector empresarial. Platícanos un poquito acerca de cómo se crea ese Premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológico precisamente para reconocer estos grandes actores. Esa era una deuda que tenía el sector de ciencia y tecnología, no solo con la comunidad académica, sino también con la comunidad empresarial. Creo que la comunidad científica de San Luis Potosí tiene un reconocimiento muy importante, no solo en lo local, sino en lo nacional y lo internacional. Los indicadores lo reflejan. Y desde 2006 se había impulsado un premio que ya nos compartía en su entrevista el doctor Adrián Moreno Mata, que se denominó en aquel entonces José Antonio de Villaseñor y Sánchez. Pero fue un premio que en el 2008 se detuvo y volvemos a esa visión de corto, mediano y largo plazo del sector de ciencia y tecnología. Y una de las cosas que nos propusimos en esta administración fue ver y aprender de esos ejemplos exitosos y no exitosos que se habían pasado a lo largo de los años desde este sector, y teníamos esa deuda con la comunidad, ¿sí? Sí les pedimos a nuestros investigadores que den respuesta a las necesidades del Estado, pero también faltan ese reconocimiento público desde el sector, desde este sector. Y así nace esa necesidad de volver a reconocer a estos grandes investigadores, y no solo los consolidados, sino los jóvenes. Hubo una extraordinaria respuesta por parte del gobierno del Estado, del titular del Ejecutivo, que dio la instrucción de mantener el premio por lo menos durante su administración. Y con el apoyo y la autoridad que nos dé el titular del Ejecutivo fue que se logró rescatar el Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación. El Consejo Directivo ya no quiso poner un nombre porque hay científicos muy importantes a lo largo de la historia aquí en San Luis Potosí, entonces se dejó genérico porque también se incluyó el reconocimiento a las empresas. Desde Canacintra también se había empujado un premio que fue el Premio Potosino de Innovación Tecnológica, que estuvo en 2 ediciones y que es complejo. Si lo vemos desde el lado de ciencia y tecnología, evaluar los logros, los avances de la comunidad científica, y por otro, evaluar cuestiones de innovación no resulta sencillo, sobre todo en la parte del modelo y de la evaluación. Entonces se logra rescatar también con el apoyo de las cámaras empresariales desde el COPOCID ese reconocimiento a las empresas, y entonces el nombre genérico de Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene 2 categorías, si lo vemos de esa manera, uno para la comunidad científica y el otro para las empresas, ya con sus consideraciones específicas en ambas convocatorias. Y es un premio pues que ha sido bien recibido tanto por la comunidad como por las empresas, y que ojalá sea un premio que trascienda y que se mantenga por esa necesidad de reconocimiento a quienes hacen investigación, generan desarrollos tecnológicos y generan innovación. Es así como se da. ¿Y en qué fechas está programado este premio? Este premio ahorita de hecho cierra la convocatoria el 30 de septiembre de 2021. Está abierta la convocatoria, así que yo invitaría a todos los que nos tengan la oportunidad de escucharnos, que participen. Queremos que la comunidad científica participe, insisto, la consolidada y la joven, porque hoy en día, escuchaba yo el otro día al doctor José Luis Morán, que señalaba que hoy los investigadores jóvenes y que entran al Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo, tienen una edad de 30 años. Antes eran edades mucho más amplias, ahora hay investigadores muy jóvenes
que también hay que reconocer los logros, ¿no? Entonces, por eso también distingue entre jóvenes y consolidados. Mira, qué interesante. Y bueno, otro gran tema de tu gestión es el Parque de Innovación Científica y Tecnológica. ¿Cuáles han sido los principales proyectos para consolidarlo? Sí, el proyecto del parque creo que ha estado desde hace varios años y no es sencillo armar un proyecto de un parque científico y tecnológico. En México encontramos distintos ejemplos de los cuales hemos aprendido, porque se identifica que algo que le falta al sector de ciencia y tecnología en San Luis Potosí es un parque en el que confluya la industria y la academia, pero que sea un parque que brinde realmente servicios científicos y tecnológicos. Entonces se visualiza un parque no para formar capital humano especializado a nivel de maestría, doctorado, postdoctorado, sino un parque en el que las necesidades de las empresas sean resueltos por la academia, por las universidades, los centros de investigación, a través de servicios científicos y tecnológicos que se traduzcan en innovaciones, que se vendan en el mercado y que posicionen competitivamente a la empresa. También es un proyecto que visualiza un espacio para detonar nuevos emprendedores, no para que permanezcan allí, sino detonar esos emprendimientos y que después evolucionen hacia empresas ya constituidas en el mercado. No es fácil este modelo, la mayoría de los parques en México también tiene otras características, pero creo que hemos aprendido de todos ellos. De hecho, en San Luis Potosí, hace aproximadamente 3 años hicimos un foro de parques científicos y tecnológicos y la conclusión es que no hay un modelo único y que el gran reto de los parques es que realmente funcionen como espacios de innovación. Entonces, no ha sido fácil. Al día de hoy, lo que tenemos es todo la concepción del modelo del parque. También tenemos ya, y aprovecho también para compartir, tenemos ya un espacio destinado para el parque que va a estar en las instalaciones, más bien no en las instalaciones, es en un terreno que está el Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí. Ya hay una donación de 9.2 hectáreas que está en proceso, aprobado por su Junta de Gobierno, y que pues aquí más bien detona todo un nuevo proyecto. Desde el COPOCIT se estaría gestando toda esa idea de proyecto en coordinación con universidades, centros de investigación y empresas. Se ha hecho un ejercicio también muy interesante con las universidades y las empresas, los centros de investigación, y en la primera fase únicamente se van a abordar 4 áreas estratégicas para San Luis Potosí. No todas las áreas en las que tenemos potencial, sino se va a iniciar con cuatro áreas únicamente. Okay. Y bueno, hemos estado platicando de muchas cosas acerca del tiempo de tu gestión, pero hay que recordar que estamos celebrando 25 años de este consejo. ¿Cuáles consideras que han sido las principales aportaciones de este organismo a la comunidad de ciencia, tecnología e innovación? Pregunta muy interesante. Yo creo que como yo he visualizado el avance y el crecimiento del sector de ciencia y tecnología, yo puedo decir que uno de los grandes logros que reconoce esa gran comunidad que tenemos de académicos, empresarios y del propio sector gobierno y social es que se ha generado una gobernanza con estructuras que permiten trabajar en colaboración, pero además descentralizar la ciencia y la tecnología desde el centro. Creo que esa visión tan extraordinaria que se tuvo desde la Ley de Ciencia y Tecnología, hoy lo vemos que se empieza a desarrollar y que no podría decir que está consolidada, va en crecimiento, pero el hablar de un Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología que ya no se visualiza como un espacio únicamente para becas, que era como la visión que se tenía. En el COPOCIT dan becas. Creo que ya ha cambiado la visión de los usuarios. Hablar de que tenemos 4 consejos regionales de ciencia y tecnología y que eso permite llevar actividades que no solo sean para el centro, sino también la Huasteca, la zona media, la zona altiplano tiene vocaciones y necesidades específicas.
Creo que eso es algo trascendental que se ha gestado desde el COPOSIT. Y luego ya contar con un sistema de ciencia y tecnología que involucra a todos estos actores en la toma de decisiones para estos grandes proyectos que van a solucionar necesidades específicas de San Luis Potosí, creo que eso es lo que ha detonado todo este ecosistema. Yo creo que sería la aportación que yo le veo desde el sector de ciencia y tecnología, y que la comunidad ha visualizado este organismo, y creo que ahí es un reconocimiento a todo el equipo y a toda la continuidad que han dado los directores como un organismo transparente en el que se brindan servicios públicos. Yo lo veo así. Creo que hay varias anécdotas en las que tanto empresarios como personas de gobierno de la academia han venido a estas instalaciones y nos indican, parece que no es un organismo público. Y yo creo que eso es derivado precisamente de todo lo que se ha hecho en el COPOSIT durante estos 25 años. Y bueno, tuviste la oportunidad de trabajar durante 3 liderazgos diferentes. ¿Qué aprendiste durante ese tiempo que pudieras compartir con nosotros? Yo creo que cada titular tiene su propia personalidad, tiene sus grandes capacidades. Yo de todos aprendí todo lo que ahora también soy. Tuve 3 titulares muy exigentes, pero muy exigentes por hacer siempre las cosas bien. Y también de uno de ellos aprendí que lo que uno hace es para atender las necesidades del usuario, no lo que nosotros creemos que tenemos que resolver, sino estamos más que para frenar, para resolver. Creo que es algo de lo que más he aprendido a través de mi travesía por este organismo, en el que nosotros estamos aquí para atender las necesidades de la academia, de la empresa, del gobierno, de los niños, de los jóvenes. El cómo sí, no el cómo no, ¿sí? Creo que ese espíritu de servicio, los 3 titulares me lo enseñaron bastante bien. Hacer siempre bien las cosas, que ese es otro de los grandes retos. Yo creo que si le preguntan a mi equipo, el que hoy comparte conmigo pues toda esta responsabilidad, les dirán que suelo ser una persona muy exigente, pero creo que eso lo aprendí de todos los titulares. Y también el dejar crecer, el dejar hacer. Creo que eso es algo que yo valoro de los 3 titulares. Siempre dieron la oportunidad de proponer y hacer. Y eso no siempre es visible en otras instancias públicas o privadas, y es algo que yo aprecio y que creo que los que hemos pasado por aquí es algo que siempre se ha permitido. Ok. Y por último, doctora Rosalba, ¿cómo visualizas al COPOSIT en 25 años? ¿Cómo te lo imaginas? Yo imagino un San Luis Potosí con un sector de ciencia y tecnología completamente ya consolidado como modelo. Creo que ahorita que me toca además tener el honor de ser la secretaria técnica de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, veo que nos buscan ya o que nos preguntan porque San Luis lo hace bien, porque a San Luis le ha funcionado. Yo veo en 25 años ser ese gran modelo que dice su visión del COPOSIT, ser un modelo realmente en la gestión del conocimiento. Creo que el otro día el doctor Enrique Cabrero, cuando presentaba su libro, decía que hoy las naciones, los países, en 30 años pueden lograr lo que antes se lograba en 100 años. Entonces, si hablamos a 25 años, veo un San Luis Potosí todavía mucho más consolidado como un verdadero ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, con instituciones muy consolidadas, con un sistema de ciencia y tecnología que tiene identificadas todas las capacidades científicas y tecnológicas, con una cultura empresarial que aproveche esas capacidades científicas y tecnológicas, con un parque que ya brinde esos servicios de los que hemos hablado, con una red de museos de ciencia, que es otra de las grandes visiones que tenemos, que todo el estado cuente con un museo de ciencia. Solo nos falta la región huasteca,
pero es algo que se le ha dado continuidad. Así lo veo yo, de esa manera, con redes colaborativas que rescato de las palabras del consejo directivo que nos reunimos el día de ayer, con un consejo que ha provocado la cooperación entre instituciones y que se mantiene en el tiempo, con un modelo de continuidad y una visión de largo plazo. Así lo veo. Ojalá que la vida me permita estar comparando estas palabras dentro de 25 años, pero que más allá de eso, pues la comunidad lo sienta. Si no se ve esa transformación, entonces hay que cambiar lo que podemos aprender de los demás que lo han hecho bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues no me resta más que agradecerles y agradecer a la doctora Rosalba Medina por sus palabras, por su experiencia, por compartir todo lo que nos ha platicado en esta entrevista, y les agradezco mucho su presencia.